Pues hola, muy buenas tardes. Ahora voy a responder a otra duda que surgió dentro de la materia de siglos XX y XXI, contingencias, rupturas y continuidades. Una pregunta que está relacionada con uno de los videos, ya estamos en el proceso de la Guerra Fría, y ahora la duda va con base en el surgimiento del Estado de Israel, una vez que se ha fundado la nación para el año de 1948. Y en este caso, la alumna que hace la pregunta, literalmente, ahora sí que voy a leer su pregunta para que le quede perfectamente claro que la respuesta va con base en lo que ella solicitó. Me dice, hola profe, mi duda es cuáles fueron los antecedentes para que se creara toda esta disputa entre árabes e israelíes por Palestina y pues todo lo que ha ido surgiendo hasta ahora. Entonces, en ese plano, el segmento de video que revisó, que nos habla ya del surgimiento del Estado de Israel, con detalles en el pleno proceso de la Guerra Fría, es un video que es del año de 1998, si mal no recuerdo, y que se titula, en este caso es Israel y los árabes, la guerra de los 50 años. La guerra de los 50 años, Israel y los árabes. Por supuesto, los detalles, incluso hasta mucho más de lo que tú puedas encontrar en lo general, consultando en Wikipedia, los vas a encontrar en el desarrollo de, ya no de este segmento de video, porque este segmento nada más está hablando de la pura fundación del Estado de Israel, pero el documental completo del que saqué ese video, ese lo tienes puesto en los apuntes y los puedes consultar. Es un documental en dos segmentos en DVD que dura hora y media cada uno, es decir, es un documental de 3 horas, pero que llega hasta el año de 1998, cuando supuestamente se había ya firmado la paz y nominalmente el conflicto se había acabado ya con la firma de los tratados entre los representantes de la autoridad palestina en aquel entonces, que el caso de Yasser Arafat, y en el caso del primer ministro de Israel, que era Yitzhak Rabin. Pero pues sabemos que a Yitzhak Rabin lo van a terminar asesinando grupos, representantes de grupos radicales del propio Israel que no estaban de acuerdo con la firma de ese tratado. Va a ser un estudiante radical judío que lo va a asesinar, Yigal Amir, y que muestra que pues los grupos radicales, como ya se los he insistido mucho durante la clase, los grupos radicales son muy peligrosos, sean del lado que sean. Y aquí pues van a ser gente del propio movimiento judío, del propio Estado de Israel, de los propios sionistas, que van a decir que nunca tienen que ceder ante las pretensiones de los países árabes, que a su vez pues, representan mucho a esta línea de los palestinos, que se consideran despojados, que se consideran desplazados, que ahora se han convertido en refugiados y que pues nos llevan a un cuento de nunca acabar, ¿no? De repente algunas interpretaciones te llevan a este conflicto, pues, y te lo llevan literalmente hasta prácticamente el momento en el que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, ¿no? Como este conflicto que vendría desde el enfrentamiento de Israel con Egipto, la huida del mismo. Pero esto no tiene que ver con lo histórico que a nosotros nos corresponde, son antecedentes que te muestran una serie de situaciones, pero en aquel contexto al que de repente se hace referencia cuando te vas demasiado atrás, ahí no existía la cultura musulmana, ahí no existía diferenciado ya el árabe como nosotros lo entendemos. Por eso esta historia, propiamente el antecedente inmediato lo encontraríamos a finales del siglo XIX. Y esto normalmente nosotros sí lo veríamos en la materia previa. Recuerden que ustedes forman parte de una modificación que se hizo en donde ahora tenemos esta materia que se llama siglos XX y XXI, contingencias, rupturas y continuidades, pero que ya nos está conjuntando tanto a México como al mundo, y el rango de inicio que se nos solicita en el caso de la parte referente al mundo es de la Primera Guerra Mundial en adelante. Y el problema radicaría en que los antecedentes inmediatos son un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Por eso en este caso no se los incluí, pero justamente para esto estoy, para responder a estas dudas. Y aquí el primer antecedente inmediato que marca el inicio de este nuevo conflicto ya para el siglo XXI, XX y XXI, va a ser que el año de 1896, ante la situación que viven los judíos de distintos lugares, particularmente hablamos de Europa, sobre todo con estos grupos que se han tenido que adaptar, que han tenido que sobrevivir,
que no siempre han sido bien recibidos, que en muchas ocasiones han sido sistemáticamente perseguidos, particularmente hablando de los grupos sefaradíes y los askenazis. ah, Han encontrado, por supuesto, históricamente una serie de resistencias que ya incluso lo había comentado en alguna pregunta directamente en el aula, en donde, pues desde el mundo medieval, perseguidos por los católicos cristianos, no aceptados por los musulmanes, pues les ha tocado la de perder, siendo además un grupo inferior en número, y que además pues tiene sus usos y costumbres que, acorde a las normas y a las reglas de lo que van a ser muchos de las pues autoridades locales en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que después se va a convertir en Inglaterra, lo que se termina convirtiendo en España, etcétera. Pues obviamente, si la cultura dominante va a ser la católica cristiana o la cristiana en general, pues a ellos siempre les va a tocar las de perder, ¿no? E históricamente va a aparecer un señor que se va a llamar Theodor Herzl, que a finales del siglo XIX, concretamente el año de 1896, va a publicar un libro haciendo un estudio, una reflexión sobre lo que les ha pasado a los judíos, y él hace el planteamiento a través de este libro de El Estado Judío, de la necesidad de buscar una autoridad política, un grupo de representantes de la autoridad política que les permita en un momento determinado pues obtener la posibilidad de que se les otorgue un permiso. Obtener la posibilidad de que se les otorgue un permiso. Y un permiso que les permita, avalado por el rey de Inglaterra, o por el presidente francés, o por los representantes reales españoles. El chiste es que ellos están tratando de ir por la derecha y están tratando de encontrar un grupo de gente que no necesariamente simpatice con ellos, pero que sí empatice en la situación que están viviendo y les otorgue el permiso para irse a vivir a un espacio determinado, ya que no nos quieren aquí, ya que no nos aceptan allá. Pues bueno, les solicitamos formalmente que nos otorguen el permiso para irnos a asentar en un lugar determinado con el respaldo de una autoridad política importante. En el manejo económico se va a hacer el planteamiento de, pues bueno, nosotros tenemos empresarios, banqueros, gente importante en el manejo de los negocios, que no representaría un problema en la cuestión económica. Lo que sí necesitamos es que haya una autoridad política que nos avale la transportación de nuestro pueblo a un lugar donde ya no les causemos broncas ni problemas, ¿no? Y pues de ahí se va a desatar una serie de discusiones para el año 1900, para 1901, 1902, donde inclusive se va a terminar formando una serie de comisiones que van a discutir y que van a ir al Parlamento británico, que van a ir a hablar con las autoridades francesas, con pues los líderes del mundo, literalmente, para que se les dé la concesión de un espacio territorial, y esto te va a llevar a la formación de, digamos, con especies de delegaciones de representantes de la autoridad judía, y que pues incluso les va a llevar a abrir una representación directamente en la región de Palestina. El problema es que la región de Palestina, ubica tú que en el contexto de principios del siglo XX no es autónoma, pero tampoco está clara y perfectamente definido quién es la máxima autoridad. Nominalmente se supone que esas tierras son controladas y dominadas absolutamente por el imperio, o lo que queda del imperio turco otomano, que ya va en franca decadencia. Y el imperio otomano pues va en tanta decadencia que ya es evidente a finales del siglo XIX cómo ya se les separó y obtuvo su independencia Grecia, cómo ya se les están separando las zonas de los territorios de los Balcanes, todo lo que sabes que va a representar la bronca para la Primera Guerra Mundial, ¿no? Para la región que actualmente es Palestina, se supone que esa zona también es de dominio turco, pero ya no tiene la misma fuerza ni tiene el mismo peso, y va a haber otras. ¿Te acuerdas cómo va a ser el imperio austrohúngaro, va a ser el imperio ruso, que van a tratar de meterse por la zona de los Balcanes y van a tratar de debilitar para empezar a llegar al mar Mediterráneo y a tener influencia sobre un imperio turco que pues de imperio ya nada más tiene el puritito nombre, ¿no? Y llegar a influir, pues imagínate lo que representa. Y ahí piensa estratégicamente qué representa el territorio de Palestina
como lugar que tiene salida al mar Mediterráneo y que de ahí parten una gran cantidad de caravanas. Ubica que hay ciudades muy importantes históricamente hablando, como es específicamente el caso de Jerusalén, lo que representa históricamente tanto para los judíos como para los musulmanes, o esas viejas, pero viejísimas ciudades que vienen literalmente desde las épocas previas al Imperio Romano y al dominio de la cultura griega, y que estarías hablando que pues inclusive fueron hasta fundadas por los fenicios, ¿no? En el caso de regiones como los puertos de Biblos, Sidón y Tiro. Ponte tú a pensar lo que representa estratégicamente en el manejo político y en el manejo comercial. Si tú logras dominar esa región de Palestina, pues tienes una gran posibilidad de tu desarrollo económico, de fortalecimiento político, y pues estás aprovechando que los turcos ya no tienen la fuerza como para poderse seguir sosteniendo. El problema es que la situación política, tú sabes que se está empezando a caldear en la primera década, me refiero a la década de los ceros, ¿no? El 1901, 1902, 1903. Mucha gente comete el error de decir que la primera década es la década de los 10. No, la primera década es la década que tiene como primer dígito un cero. Desde 1901, 1902 hasta 1909 y 1910 incluido, esa es la primera década del siglo XX. La segunda década del siglo XX es la de los 10, la tercera década es la de los 20. Es lo que les decía de los truquitos matemáticos que sí deben de tener ustedes presente, porque luego por ello manejamos muy mal el lenguaje. Tú sabes que en la segunda década, los conflictos que ya se estaban comenzando a perfilar, pues definitivamente aquí pues van a reventar. No va a haber de otra, van a terminar reventando. Y cuando comienza la Gran Guerra, sabes que participa el Imperio Turco Otomano, pero ya participa como un imperio de segunda. Ellos, pues básicamente, porque los están impulsando y los están apoyando los alemanes, pero ellos propiamente ya casi dejan de tener las condiciones como para poderse desarrollar en ese plano de manera autónoma. Y ahí es en donde van a aprovechar su oportunidad los representantes de esta agrupación que encabezó en su momento Theodor Herzl, pero que también es bien importante dejar claro, no todos los judíos del mundo estuvieron completa y absolutamente de acuerdo con lo que planteaba Theodor Herzl. Y es en ese sentido que debes de tener muy presente que así como va a haber unos que van a decir que a lo mejor lo apoyan moralmente, va a haber otros que lo apoyan indiscutiblemente, pero va a haber otros que van a decir, a ver, no, espérate tantito, y esto va a pasar mucho con los ortodoxos, porque van a llegar a acusar a Herzl de que él está reduciendo a una situación político-territorial algo que tiene que ver con lo cultural y con lo religioso, y esto denigraría el sentido del judaísmo como tal. Por eso hasta nuestros días sabemos que hay gente que no apoya el sionismo. El sionismo es el movimiento derivado del planteamiento de Theodor Herzl a través del libro del Estado judío, en donde se solicita que se les otorgue el permiso para regresar a lo que sería su tierra de origen. El lugar de origen del que salieron sería Sión, y se supone que es la tierra prometida a la que ellos tendrían que volver. Por eso al movimiento se le identifica como el movimiento sionista. Y sionistas van a ser aquellos que apoyan la formación de un Estado propio de Israel, particularmente, si se puede, mucho mejor en la región de Palestina. Pero va a haber gente que no va a estar de acuerdo. El problema es cómo unificamos los criterios. Y dentro de ese proceso de unificación de los criterios, pues te vas a dar cuenta que tienen apoyo económico, van a buscar el apoyo político y se van a acercar en este periodo de la Gran Guerra, se van a acercar inteligentemente a ingleses y franceses, porque a su vez, sabes, recuerda la película Lawrence de Arabia y recuerda cómo se van a hacer las tácticas para debilitar al imperio turco, sacarlo de la ecuación y debilitar a uno de los miembros de la en ese entonces triple alianza que forma el imperio austrohúngaro, el imperio germánico y el imperio turco otomano. Si el imperio turco otomano lo logra sacar, ¿cómo le vas a ayudar para acelerar el proceso? Vas a fomentar las independencias de los reinos o los territorios o las poblaciones o las etnias locales. Particularmente nos estamos refiriendo a muchas de estas tribus árabes sueltas, no unificadas, que están siendo sometidas a su vez por el imperio otomano y que formarían los territorios que para nosotros ahorita son el territorio de Arabia Saudita, Omán, Kuwait, y ya para qué te digo de las zonas del Líbano, de las zonas de Jordania, etcétera, ¿no?
La intención es que puedan, y por eso mandan a sus representantes, y ahí entra el personaje de Lawrence de Arabia, que están tratando de convencer a los pocos líderes locales que se unan todos, que le armen una revolución a los turcos, y la promesa por parte de los británicos y por parte de los franceses es que les van a terminar concediendo su independencia cuando termine la Gran Guerra. Lo que no les dicen, y es lo que les puse en el segmento de Lawrence de Arabia, lo que no les dicen es que ellos a su vez, ingleses y franceses, están llegando a un acuerdo secreto, no lo van a comunicar, para entre ellos hacer una división del territorio en donde ellos establezcan sus respectivos mandatos. Y ahí es en donde aparece un tratado que ya referimos previamente, que es el famoso primero acuerdo y después tratado secreto Sykes-Picot. Los apellidos son de los representantes inglés y francés, que van a establecer cuando termine la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial, como nosotros la identificamos, van a establecer los mandatos francés e inglés en esos territorios que hayan liberado del dominio de los turcos. Y además, sabemos que una vez que termina la guerra, pues hay discusiones, ¿no? Los judíos representantes del sionismo inmediatamente se van a apoyar en lo que acaban de hacer los británicos y los franceses, y van a empezar a mandar más representantes para convencerlos de que los dejen formar su estado. Pero saben que hay movimientos que no tienen el mismo peso, que no tienen el mismo respaldo económico, no, que no tienen portavoces importantes y que están protestando, que saben que son árabes, que tienen otra religión y que tienen otra visión del mundo y que no están de acuerdo con la entrada, además de agrupaciones, de embarcaciones que empiezan a llegar al territorio con la autorización de franceses y británicos y que empiezan a repoblar de judíos una región que era predominantemente de palestinos, sobre todo de ascendencia y de línea o de cultura árabe. Esto va a llevar a que la Sociedad de las Naciones, dándose cuenta que hay una posible bomba de tiempo ahí, la Sociedad de las Naciones va a enviar una comisión, si mal no recuerdo, integrada por 2 estadounidenses, que es la Comisión King y Crane, que son los apellidos de los 2 representantes a los que envían, digamos que hacer un sondeo. Ahora sí que hacer los primeros estudios sociológicos, las primeras encuestas de cómo ven la situación en esa región, y llegan con su diagnóstico, y lo grave del asunto es que ellos llegan a decir, si nosotros analizamos la situación aquí, el 80% de la población local no quiere que se forme un Estado de Israel, pero los ingleses les están dando ya la autorización para que incluso empiecen a llegar colonos. Y esto no es justo. Esto lo tienen que desarrollar de otra manera, porque si no aquí va a tronar un conflicto muy feo. El problema es que no le van a hacer caso los de la Sociedad de las Naciones, no le van a hacer caso a las recomendaciones de la Comisión King y Crane, y van a dejar que británicos y franceses sigan tanto dividiéndose el territorio como permitiendo la migración ilegal totalmente desde la perspectiva de lo que van a decir los palestinos de ascendencia árabe en aquella región. Y para acabarla de rematar, un representante del gobierno británico, del Parlamento, Lord Balfour, me parece que el año de 1919 va a emitir un comentario en nombre del Reino de Inglaterra, en donde va a decir que, pues la verdad, honestamente, esas tierras no sirven de nada para el mundo occidental, si nada más hay una cantidad de tribus perdidas, aisladas, poco organizadas y que no le aportan nada al mundo occidental. Pero en cambio, si permitimos que lleguen grupos de judíos que tienen cultura occidental, que son emprendedores, que tienen visión de negocios, que ya los conocemos, pues evidentemente vamos a hacer que esta tierra florezca y se desarrolle, no solo para permitir el crecimiento de esta cultura y de esta sociedad, sino además, pues, es un islote de avance del mundo occidental, y pues no tendría nada de malo que nosotros, en nombre del Imperio Británico, demos la autorización para que se siga permitiendo la llegada de estas agrupaciones. De esta forma, tú vas a tener que de 1919 en adelante, lentamente, poco a poco, van a seguir llegando migrantes de origen judío a aquellas tierras, y van ellos a empezar con la protección del mandato británico, van a empezar a formar sus primeras colonias, sus primeros asentamientos, aunque siempre bajo la protección del mando británico. A esto, pues súmale 20 años, y de repente viene el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y para no hacer el cuento largo,
En la Segunda Guerra Mundial, pues el testimonio primordial de cómo a los judíos se les está persiguiendo y se es intolerante con ellos, pues el testimonio principal es el Holocausto. Y esto va a dar pie, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esto va a dar pie a que se retome otra vez la causa sionista y representantes judíos estadounidenses, especialmente, que ya quedó como la potencia más importante del mundo, van a comenzarse a acercar al presidente Truman de los Estados Unidos en 45-46 y le van a pedir la autorización para que él los apoye en la causa ante la nueva organización de las Naciones Unidas para permitir que formalmente se establezca un Estado y un país que se va a llamar Israel. El problema es que las protestas siguen. Y recuerda tú que también se formó el año de 1944-45, se formó una organización de países de base árabe que se están uniendo porque se están dando cuenta de lo que están tratando de hacer los judíos. De esta manera se va a unir lo que entonces era Transjordania, con Arabia Saudita, con Líbano y con algunos otros de los territorios de la región, y que ellos van a formar la famosa Liga Árabe. Y esta Liga Árabe, todo lo que digan los judíos sionistas, los árabes lo van a rechazar de manera automática. Y por eso va a pasar la situación en donde además van a aparecer grupos radicales dentro de los grupos musulmanes, dentro del territorio árabe, dentro del territorio palestino, que no es visto como un territorio autónomo. Eso va a ser muchísimo más reciente. Y que aquí los de la Liga Árabe lo que están haciendo es contraponer los deseos de los judíos, que también están entrando y se están empezando a organizar para la formación del Estado de Israel. Y van a aparecer grupos radicales que se van a empezar a manifestar a través del uso de la violencia. Y ese uso de la violencia pues va totalmente en descrédito de los enemigos a los que ellos están atacando. Los grupos terroristas árabes, que todo lo hacen para obligar a que los británicos dejen de apoyar a los judíos, y va a haber organizaciones de milicias judías que se van a organizar también para defenderse, pero también para amedrentar, porque también hay radicales de este lado, para amedrentar a los árabes de que no se metan con ellos, ¿no? El problema se va a dar, por ejemplo, cuando dinamitaron por ahí, creo que es el año 47, si no es que ya el 48, dinamitaron un hotel de los hoteles de lujo que existían ya en la región, que es el Hotel Rey David. Y allí el problema es que van a ser grupos radicales judíos los que van a colocar las bombas y van a terminar matando no solo árabes y no solo ingleses, sino de repente también judíos que trabajaban en la zona. Y los musulmanes van a responder en consecuencia, ¿no? Y lo malo es que aquí los británicos son los que ya quedaron en medio, pues ellos son los que dieron la autorización, son los que dieron el permiso, y los británicos ya se dieron cuenta que se metieron en una bronca que ellos no van a poder resolver. ¿Cuál crees que fue la resolución de los británicos? Para mediados del año, o poco antes de llegar a la mitad del año 1948, los británicos van a decir, ¿sabes qué? Que se maten entre ellos. Esta es bronca de ellos, no tenemos por qué resultar afectados y nos está literalmente saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Los británicos van a poner un plazo, van a anunciar, a partir de esta fecha nosotros vamos a dejar el mandato, y se empiezan a poner de acuerdo para que ahora ese mandato y el control y la intermediación en la región la controle las Naciones Unidas. Y comienzan a preparar su salida. Evidentemente los judíos van a organizarse para tratar de formar su Estado, están secretamente poniéndose de acuerdo, sobre todo con el líder político más representativo del sionismo en aquel momento, que va a ser David Ben-Gurión. La noche que los británicos dejan el mando, no estoy seguro si pasa un periodo de medio día o de un día máximo entre lo que se salen los británicos y en lo que entra y toma posesión de la región la autoridad de las Naciones Unidas. En ese preciso momento es cuando Israel vota, se ponen de acuerdo, emiten su declaración y de forma unilateral no le van a pedir permiso a nadie, ellos nada más van a avisar, se acaba, y eso está grabado, eso está filmado, se anuncia por parte de David Ben-Gurión que se acaba de formar una nueva nación, acaba de nacer el Estado de Israel. Y aquí viene lo importante, ubica las telecomunicaciones de aquella época, todo se hace por telégrafo y por teléfono. En las Naciones Unidas saben que esto va a ocurrir, y lo saben los de las Naciones Unidas, lo saben los países árabes y lo saben los soviéticos, acuérdate que ya es la Guerra Fría, y lo saben también los
los estadounidenses y sus respectivos bandos. Y aquí lo interesante que viene en lo que sigue de la formación del Estado de Israel es cómo están pegados a los teléfonos y están pegados a los telégrafos para recibir las noticias, y pues tú ves que aparece un representante, se sube al micrófono y dice: se acaba de proclamar en ese momento la formación del Estado de Israel, vamos a votar aquí para ver quiénes son los que le quieren dar el reconocimiento. Y ahí es el momento de tensión horrible, ¿no? Porque tú vas a ver cómo, evidentemente, los países árabes van a votar en contra. Evidentemente, los países que quieran apoyar a los judíos van a votar a favor. Y ahí hay un factor muy importante. Estados Unidos, su representante, tiene la instrucción de darles el reconocimiento de manera inmediata. Y el problema es que es la Guerra Fría. Si Estados Unidos le da el reconocimiento, esto implicaría que los países que conforman para nosotros la OTAN, lo que se va a llamar la OTAN, pues evidentemente ellos también tendrían que apoyar lo que hace Estados Unidos. Y la Unión Soviética, no saben en ese momento de qué lado se va a poner la Unión Soviética, pero lo que sí saben es que cuando la Unión Soviética se pronuncia a favor o se pronuncia en contra, los países aliados de la Unión Soviética lo van a tener que apoyar. Todavía no se ha formado el Pacto de Varsovia oficialmente, pero se sabe que ya hay una alianza en donde Polonia, Hungría, Alemania Oriental, etcétera, van a tener que apoyar lo que diga la Unión Soviética. Aquí el chiste es: ¿qué es lo que van a decir los soviéticos a sabiendas de que los gringos sí les van a dar el reconocimiento? Y ahí viene otro problema, porque cuando se discutió en la Casa Blanca quiénes son, que se les va a dar oficialmente el apoyo a los judíos, el problema va a radicar en que va a haber ciertos miembros del staff del presidente Harry S. Truman que van a decir: perdón, señor presidente, yo no estoy de acuerdo. Y uno de ellos es ni más ni menos que el secretario de Estado, George Marshall, con el que se desarrolló el famoso Plan Marshall del rescate económico y político y social de toda Europa. Es un personaje muy importante, y siendo el secretario de Estado de Estados Unidos, se le va a poner al brinco. Y esto lo platica el representante del staff, que a su vez está del lado de los sionistas. Me parece que es Abba Eban. Espero no equivocarme, no es mi área de especialidad, pero sé que hay un representante muy importante dentro del staff del presidente de los Estados Unidos, y él fue testigo de una discusión entre Marshall y Truman. Y Marshall directamente se lo va a decir al presidente Truman: lo que pasa es que usted los quiere apoyar porque usted se quiere reelegir, y ya sé que a usted le prometieron una fuerte inversión económica para respaldar su campaña política para que se pueda reelegir, pero usted los está apoyando porque le conviene para su reelección, pero no los está apoyando por causas que sean reales y justas. Y la recomendación de él es que no se les dé, de Marshall, es que no se le dé el reconocimiento a la formación del Estado de Israel, y le dice que está cometiendo una injusticia y que va a cometer un error histórico grave, y en una de esas incluso le amenaza con que si usted los apoya, yo voy a presentar mi renuncia, porque entonces, además, perdóneme, señor presidente, pero si usted se quiere reelegir, yo no voy a votar por usted. Se lo dice el secretario de Estado de Estados Unidos. A final de cuentas, ¿sabes lo que terminó pasando? Se forma el Estado de Israel, Estados Unidos lo apoya, a Estados Unidos lo apoyan los países aliados del mismo. Y la Unión Soviética, que era la duda que se tenía, la Unión Soviética decidió también apoyar la formación del Estado de Israel. Y esto lleva en consecuencia que los países del lado de la Unión Soviética a su vez también le van a dar el reconocimiento. Y con esto tú ya tienes una mayoría importante de la ONU que va a terminar reconociendo la independencia del nuevo Estado de Israel. Solo va a haber, me parece, en esa primera instancia, en un principio me parece que solo va a haber 7 votos en contra. Los 7 países de la Liga Árabe. Y conforme vayan apareciendo más países árabes, se vayan uniendo a esa liga, evidentemente ellos siempre van a estar en contra de lo que diga y o haga Israel. Pero la formación del Estado ya se dio, pero el conflicto también ya nació. Ya tienes la formación de un Estado, y ahí, dentro de las instrucciones de lo que va a girar el propio David Ben Gurión, nuestros enemigos tienen que entender que el Estado de Israel tiene derecho a sobrevivir. Y si nos niegan ese derecho, también tenemos el derecho a defender nuestra supervivencia. Y nuestros enemigos tienen que entender que si se meten con nosotros, nosotros vamos a responder. Y si nos matan un israelí, nosotros vamos a tener que defendernos
y responder en consecuencia. Ahora sí que la amenaza ya está dada, ¿no? Nadie, que todo el mundo sepa que nadie se mete con el Estado de Israel, ¿no? Y creo que de ahí, pues ya entenderás que se va a generar un ambiente de 1948 en adelante, y ahí aviéntate lo que queda de los 40, la década de los 50, la década de los 60, donde se va a terminar agravando todavía más el asunto con la famosa guerra de los 3 días, que se va a agravar un poquito más adelante en los 60 con la guerra del Yom Kippur, que se va a agravar con los atentados terroristas. En el caso de la década de los 60 implica también el surgimiento de estos grupos guerrilleros palestinos, muchos de ellos fomentados, apoyados, financiados y entrenados por grupos paramilitares, muchos de ellos egipcios, algunos de ellos otros árabes, y de allí va a aparecer un representante de origen egipcio que se va a convertir en el principal representante de la nueva, en los 60, Organización para la Liberación de Palestina, pero que comenzaron haciendo actos de terrorismo y que después, sabiendo manejar las herramientas de las relaciones públicas y de la propaganda, ellos se van a presentar como terroristas para que se den cuenta de quiénes son, pero después van a empezar a dar un giro, y el giro Yasser Arafat lo va a terminar dando en la década de los 70, cuando consigue que le den audiencia en la sede de las Naciones Unidas, y es un discurso muy famoso, donde él llega literalmente con un discurso que dice: traigo una ametralladora en una mano, pero traigo una corona de laurel en la otra, no dejen que se me caiga la corona de laurel y no dejen que tenga que operar la ametralladora, ¿no? Y con esto se ganó el aplauso de la comunidad internacional, excepto, por supuesto, de los países que apoyan a Israel y, por supuesto, menos del Estado de Israel. Pero también hay que entender que así como aparecen estas organizaciones terroristas, que después se van a empezar a extender, y aparece Hezbollah, y aparece Hamas, y aparecen una gran cantidad de agrupaciones que en un principio están todas de acuerdo, fuera el Estado de Israel, pero entre ellos también llegan a tener diferencias, y de ahí pues tú aviéntate todas las variantes de grupos terroristas que tenemos, que la única base común que tienen es que no quieren al Estado de Israel, pero que entre ellos también tienen severas diferencias, y que entre ellos también traen pleitos bastante chonchos y bastante fuertes. Pero Israel, y eso es lo que viene en el documental, sí te muestra cómo ellos a su vez tuvieron que formar organizaciones paramilitares para defenderse, y en ocasiones algunos de sus representantes y de sus líderes, que van a ser muy famosos para más adelante, como Moshe Dayan, como David Ben Gurión, pero como líder, pero gente como Benjamín Netanyahu, pues te vas a dar cuenta que ellos pues iniciaron inclusive como jóvenes comprometidos, como jóvenes esperanzados y que creen en el movimiento, pero que también, y eso viene en muchos de los testimoniales, por eso ese documental es importantísimo, porque te permite ver que aquí todos tienen cola que les pisen. Aquí no hay inocentes, ¿eh? Aquí Analicia te tiene que quedar bien cimentado que hay mucha responsabilidad y hay mucha culpa por parte de los países árabes, sí, pero también hay mucha responsabilidad y mucha culpa por parte de ciertos líderes judíos, no todos, pero también hay mucha responsabilidad por parte de presidentes de los Estados Unidos, de secretarios del Partido Comunista de la Unión Soviética y de grupos terroristas, vendedores de armas, traficantes, que han hecho de esto una pachanga que, por supuesto, no se va a solucionar solo con firmar un papel. Por eso se creyó que el año de 1998, siendo los dos representantes más importantes lo que firman, en donde Yasser Arafat reconoce el derecho de existir del Estado de Israel, y en el caso de Yitzhak Rabin, él reconoce las intenciones de llegar a un acuerdo. Y ahí el gran ganón fue Bill Clinton. Hay una foto, me parece, debe ser el año 1998, en donde están en los jardines de la Casa Blanca, está Bill Clinton, que es grandote con respecto a los dos otros líderes, está con los brazos abiertos, incitándolos a que se junten, y es el famoso momento en donde se ve que Yasser Arafat, sonriente, le está extendiendo la mano a Yitzhak Rabin, y Yitzhak Rabin está tratando como de voltear para el otro lado, digo, ay, en la torre me lo voy a tener que aguantar, ¿no? Porque eso lo platicó después Yitzhak Rabin, ¿no? Ningún líder israelí quería llegar a ningún tipo de acuerdo, y menos con ellos, ¿no? Le tocó políticamente ser a Rabin el que tuviera que firmar la paz,
pero muy a su pesar y muy a pesar de muchos líderes que no estaban de acuerdo. Por eso cuando se voltea así, ya le da la mano, lo saluda un poquito forzado y después él platicó que todo el mundo le decía es que qué va a hacer cuando lo tengan que saludar. Digo, pues yo ya pasé por este infierno, ¿no? Y después le indicó a sus subalternos, yo ya pasé por el infierno, ahora fórmense, todos lo van a tener que saludar. Si yo lo pasé, ustedes lo pasan también, ¿no? Nada más para que te des una idea, uno de los primeros ministros antecesores de esto, y que en su momento también participó en grupos terroristas radicales, era buscado por la autoridad británica en la década de los 50, para que te des una idea, es Menachem Begin. Y Menachem Begin, cuando él va a firmar la paz, me parece que con Egipto, también costó un chorro de trabajo que llegaran a un acuerdo entonces con el presidente Carter. Y no quería, y no quería, y no quería. Y hubo un momento en donde Carter, así literalmente lo encerró en la cabaña, porque se fueron a encerrar las cabañitas de allá de las residencias de descanso que tienen los presidentes de los Estados Unidos en Campo David, así es como se llama. Y le digo, a ver, es que todo el mundo estamos de acuerdo en que necesitamos que ustedes le firmen la paz a Egipto. ¿Por qué se rehúsa? Tiene que hacerlo. Y el otro dijo, lo que pasa es que son nuestros enemigos, yo no puedo firmar la paz. Y si la firmo, estoy seguro de que Dios me va a castigar. Y si lo hago, estoy seguro que se me va a secar la mano derecha. O sea, por eso no quería firmar. ¿Y sabes qué es lo paradójico del asunto? Se firma la paz, se da ese reconocimiento en aquel momento con Egipto, firma la paz Israel con Egipto, que era la nación árabe más fuerte que habitualmente los enfrentaba, y después le dio un ataque. No sé si fue apoplejía la que le terminó dando a Menachem Begin. ¿Y qué crees? Se le paralizó la mitad del cuerpo. Para él, para lo que él entiende, Diosito lo castigó y por eso le paralizó la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces, para que veas que hasta la creencia fuera de lo político, la creencia religiosa, la creencia tradicional, también tiene que ver con esto y en una serie de broncas y conflictos que además de la década de los 70 en adelante se ha complicado muchísimo más, porque cuando hablamos de los conflictos de Medio Oriente hay que entender que desde la perspectiva del ángulo de las relaciones internacionales, esto me lo dijo la doctora, me parece que es Diana Sandoval, espero no equivocarme del apellido, una internacionalista de la Náhuac y de la Ibero, nos platicaba que desde la perspectiva de los internacionalistas, el concepto de Medio Oriente no es un concepto geográfico. Entonces, cuando nosotros decimos Medio Oriente y pensamos en Palestina, Israel, Líbano, Jordania, etcétera, no se limita a esto, porque hablaríamos de un concepto geopolítico. Y allí te das cuenta que si es un conflicto entre el mundo musulmán y el mundo occidental, porque ya no nada más serían los judíos, ¿de qué te terminas dando cuenta? No se queda físicamente ahí, tendrías que meterte a distintas partes del norte de África, a partes del sur de África, tendrías que extenderte hacia la península arábiga, tendrías que irte casi a la frontera con la India, abarcando la zona de Pakistán, y tendrías que meterte a la región de Turquía, pero la región de Turquía que ya es propiamente Europa, y acuérdate que después de la caída del muro de Berlín, muchos habitantes de las zonas árabes que huían y que eran perseguidos o que eran refugiados, cuando cae el muro de Berlín ya no tienen la barrera que les impedía pasar hacia la zona de Bulgaria, hacia la zona de Austria, hacia la zona de la antigua Yugoslavia, y se van a empezar a meter, llegan a Alemania, empiezan a pasarse a Alemania occidental, cae el muro de Berlín, se rompe esa barrera y empiezan a penetrar a Francia, se meten a Bélgica, pasan a Holanda, y es lo que ustedes en estos últimos 20 años están viendo que está pasando. Cada vez más hay cultura musulmana mestizada que se está metiendo a París, que se está metiendo a Inglaterra, sobre todo en los primeros años del siglo XXI. Y eso es parte del conflicto que te estoy resumiendo de la manera más somera posible para que puedas terminar entendiendo lo que representa este conflicto. Pero aquí, Analicia, sí te recomiendo que le eches una revisada al documental completo, porque ahí vas a ver lo que va a pasar después de la formación del Estado de Israel, pero creo que ya te marqué cuáles fueron los antecedentes que te permiten entender el momento
en el que todo esto terminó reventando a lo bestia, que es de 1948 en adelante. Espero que la información te funcione y te sirva y nos vemos la siguiente clase. Que tengas muy buen fin de semana.